Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Hoy día ya es viernes 16 de mayo del año 2025. Es día de comentario internacional, es día de análisis internacional y naturalmente cómo estos hechos internacionales repercuten en nuestra sociedad y en nuestro país. Y para ello vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días. Saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Claro, como decías, hay una semana bastante álgida, le dedicamos poco tiempo a la parte internacional, solo un día a la semana. A veces parece algo escaso, pero bueno, eh, las, eh, las, las situaciones y las cuestiones que pasan dentro de nuestro país también, obviamente es parte importante de nuestro análisis semanal. Así que vamos con lo internacional, distinguido Aldo. Entremos de inmediato en materia, don Percival, porque ciertamente el panorama internacional comenzó de manera bastante halagüeña con el tema de la reunión que se tuvo entre Estados Unidos y China, una guerra arancelaria que ya estaba preocupando bastante al mundo, que bajamos los aranceles prácticamente hasta el 30% en los productos que pueden entrar desde China y también desde los Estados Unidos, como así también las reuniones que se van a vivir en Estambul como garante ahí el gobierno turco de Recep Tayyip Erdogan entre Rusia y Ucrania, una reunión que también el mundo está expectante porque toda la Unión Europea estuvo preparando y estuvo pendiente también de esa reunión. Y hay algo que también me llamó la atención, don Percival, y lo voy a dejar como sorpresa dentro del programa de hoy, y es el anuncio del gobierno de Alemania que dijeron: nosotros estamos dispuestos a asumir el costo que Estados Unidos quiere dejar de pagar en el escudo de defensa de la OTAN para proteger al territorio europeo. Así que eso y más vamos a tener en este cóctel informativo internacional en el día de hoy, don Percival. Así es. A ver, son muchas las cosas que están pasando en el mundo, distintos auditores. Aquí Aldo nos expresaba algunas de ellas. Y claramente hay una situación que amerita más atención, porque en el mundo están pasando cosas que son importantes y que repercuten necesariamente, digamos, en nuestra vida, digamos, institucional de nuestro país. A lo que hacíamos referencia respecto al tema de Estados Unidos y China, respecto a la baja de aranceles que se pusieron de acuerdo ahora en Ginebra, Suiza, hace unos 3, 4 días atrás, respecto a bajar los aranceles, se dieron casi solo 90 días para generar nuevas condiciones, digamos, de impositivas y de aranceles. Hizo que las bolsas de valores, digamos, recuperaran todo lo perdido en los últimos años a propósito de estos cobros, estos aranceles que ha aplicado Donald Trump al resto del mundo, prácticamente a todo el mundo. Chile, por supuesto, entre ellos. En consecuencia, ahí hay un espacio que va por cuerdas distintas, que va por carriles separados y que tienen que ver con digamos, con la formulación de estos megapoderes en el mundo, Estados Unidos y China, que claramente se disputan espacios geopolíticos y se disputan espacios, desde la perspectiva particularmente de China, espacios ideológicos. China me ha sorprendido esta semana respecto a entregarle a nuestro país, y también a Brasil, a Argentina, a Perú, Uruguay, una visa que le permite entrar a China solamente con su pasaporte. Ya no se requiere permiso para entrar a China, por lo menos este año. Y eso de alguna manera habla y determina una acción política del gobierno chino a objeto de ir concretando, ir afianzando los pasos que ha dado en América Latina, donde tiene grandes inversiones. Y sobre todo porque también es un lugar que le disputa ideológicamente a Estados Unidos. Y eso siempre hay que tenerlo claro. Ahora, para nosotros, digamos, también es importante. El presidente Boric ha estado con Xi Jinping hace 2 días, 3 días atrás, en un paso que nos tenía preocupado, porque normalmente el presidente se va de lengua y dice cosas inapropiadas, pero acá parece que
Van Kever, el canciller chileno, le hizo buenas minutas a Boris para que pudiera decir algo racional. Y eso claramente tiene una incidencia clara, porque nosotros, los chilenos, a donde más exportamos nuestro producto es a China. Por lo tanto, las condiciones ahí son muy interesantes de seguir observando y observando bien. Ahora, claramente, aquí hay varias interfaces y preguntarse, no sé, ¿por qué no entró, por ejemplo, en esta visa latina, por ejemplo, Bolivia? ¿Por qué no entró probablemente Venezuela? ¿Ya? O no sé, hablo de Colombia. ¿Ya? En consecuencia, aquí hay un interés también de China por generar mejores condiciones en todo el mundo, y particularmente acá en América Latina, donde, claro, somos grandes exportadores de materias primas y donde tenemos una parte importante de lo que significa el sustento de la industria china a través de los commodities, a través de nuestras exportaciones que hacemos acá en América Latina, nosotros particularmente el cobre, particularmente también el litio, también el salmón, de repente los vinos, de repente los arándanos, etcétera, etcétera, también la construcción eléctrica y varias cosas que ya están en manos en muchos casos chinos. En consecuencia, eso que ha pasado entre Xi Jinping y Donald Trump, en acordar aranceles distintos y mejorarlo, es un grito de alivio momentáneo, sí, momentáneo, para el resto de la economía del mundo. Ahora, claro, también lo que no ha pasado con el Papa, tenemos nuevo Papa, y también lo que ha pasado con la reciente muerte de Pepe Mujica, o lo que ha pasado, digamos, con situaciones como la que se están buscando estas reuniones entre Ucrania y Rusia en Estambul, en Turquía. Entonces, o esta determinación, digamos, de Donald Trump de intervenir Gaza, ha hecho hace pocas horas atrás, intervenir Gaza porque ahí se está muriendo gente de hambre. ¿Ya? Yo creo que el error conceptual de guerra estratégico ya que hizo Hamas respecto a esta intromisión que hace a Israel hace ya casi un par de años, respecto de matar a más de 1.000 personas y llevarse a varios cientos de Rehenes. de rehenes, que ha traído una consecuencia extremadamente cara a Hamas. ¿Ya? Y por supuesto ayer en una sonada nueva de guerra, ya Israel ha matado a más de 200 palestinos en esa área. Se supone que son los terroristas de Hamas. En consecuencia, ahí interviene Donald Trump, y interviene con todo lo que él quiere para efectos de poder suspender la guerra. Yo creo que Trump lo que va a pedir va a ser el integro total de todos los rehenes que todavía tiene Hamas. Y por supuesto, eso que tiene indignado a Israel, y golpea y sigue golpeando, y todavía no hay una razón ya mucho más, diría, más profunda para que esto, termine, hasta que entreguen los rehenes. Y a propósito de que Donald Trump va a la zona, ya jamás devolvió a un rehén norteamericano, judío norteamericano, israelita norteamericano, para el gesto hacia Trump. En consecuencia, lo que acá se está abordando es un tema que no es menor, ya en los temas de cómo esto se conflictúa. El Papa ha llamado a no más guerra. Ya está recién entrando en su posición el Papa León XIV, y obviamente va a traer seguramente grandes condiciones, particularmente porque hay alguna influencia del Papa por haber nacido en Estados Unidos, aunque también es ciudadano peruano, para efecto de lo que va a acontecer, la influencia que va a tener el Papa, probablemente las decisiones de los Estados Unidos y cómo espiritualmente pueda poder guiar algunas cosas. Poder militar no tiene el Vaticano, pero tiene poder político, un poder diplomático y una inteligencia, una inteligencia de Estado, digamos, muy desarrollada, tal vez la más importante del mundo. En consecuencia, aquí
distinguidos auditores y televidentes, el panorama mundial, ¿ya? Finalmente, finalmente acoge una situación que es válida para entender los movimientos del mundo. Esto no se puede, esto tiene que ver con los poderes, de cómo pasan, porque hay mucha inestabilidad, ¿ya? Particularmente porque la guerra... Don Percival. Te escucho. Sí, tratemos de normalizar el sonido de contacto porque se perdieron algunos segunditos recién. A ver, ¿me escuchas mejor ahí? Ahí sí, vamos. A ver, bueno. Decía entonces que acá hay que digamos, asumir que el mundo está en una situación que no vemos, ¿eh? O sea, no está claro. Acá hablamos de lo que vemos a la luz, ¿ya? Pero bajo la sombra, ¿ya? Hay una cantidad de acciones políticas y, digamos, yo diría que también económicas, diplomáticas, que están apuntando a saber cómo los hechos tecnológicos ya están influyendo en una guerra soterrada por el dato ya que ya existe. Eso, claro, a la luz del análisis que se hacía hace décadas atrás, este análisis es distinto porque sabemos que hoy día estamos todos pesquisados y todos tenemos un perfil, particularmente los ciudadanos de a pie, los ciudadanos, digamos, que no tenemos influencia en decisiones políticas gubernamentales o mundiales, no nos viene mucho al caso, pero hoy día lo que hay ahí es yo diría, un temazo que tiene que ver de cómo la inteligencia artificial reúne un montón de información de los distintos teléfonos, computadores y tablets del mundo para saber en qué va, y esto se está haciendo permanentemente. Lo que estamos hablando ahora nosotros, ¿ya? También tiene alguna incidencia en lo que de acá de las razones de Estado se diga, porque todo se recoge, no hay nada que se pierda, ¿ya? De hecho, por una situación, digamos de inteligencia, telefónica, por decirlo así, o comunicacional, hoy día se adelantan y se saben muchas cosas en todos los ámbitos, en el económico, en el político, en el diplomático, etcétera, en el militar. Por eso que esto que uno conversa y uno ve es una parte, diría que la punta del iceberg, esto que los aranceles y que podemos entrar a China y que el Papa y que Mujica, esto es lo pequeño, lo de arriba, lo que nos llama la atención. Pero lo que está abajo de la punta del iceberg es una cosa que se sigue moviendo y con mucha fuerza. Sobre todo porque hay que entender que hoy día los temas geopolíticos, los temas digamos, de geoestrategia, ya de los países, de los grandes poderes, apunta a una situación, digamos, bastante caótica. De hecho, ya Alemania, como lo citaba recién Aldo, ya tiene su propio tema, digamos, decidido retomar la formación militar, ya que Alemania le fue, digamos, quitada después que perdiera la Segunda Guerra Mundial. Y ellos se quieren hacer cargo, ya en general con el resto de Europa, que ellos como cabeza, ya de lo que va a ser la defensa de Europa, más que con estas diferencias que existen con la OTAN y con por lo menos ahora, con Donald Trump respecto a lo que va a ser su defensa, probablemente porque la amenaza rusa está ahí le está respirando la nuca. En consecuencia, todas estas cosas que están pasando, ¿ya? Obviamente no es menor, particularmente en el otro lado, cerca en Japón, también retoman toda su industrialización militar, que también estaba detenida después de la Segunda Guerra Mundial. No tenían fuerzas de defensa. Hoy día es un hecho histórico, ya que dado las acciones de Kim Jong-un, presidente, el dictador de Corea del Norte, con esta alianza con China y con Rusia, hay una amenaza gigantesca que obliga a los países que dependieron militarmente de Estados Unidos que hoy día se la empiezan a arreglar por sí mismos. Y eso claramente, en la señal que ha dado Alemania, es un asunto que no podemos dejar de tener, digamos, sobre la mesa, porque obviamente durante muchos años la defensa de Europa fue respaldada y fue sostenida por Estados Unidos. En consecuencia,
toda la trama, ¿no? La trama política, ¿no? Que hoy día está por sobre la situación de cuáles van a ser los poderes del mundo y cómo se van a poder financiar, particularmente las materias primas para hacer andar el mundo. A nosotros nos coloca a los países del tercer mundo o en vías de desarrollo, como se llamó mucho tiempo, los que exportamos la materia prima, no exportamos el cobre, no exportamos cañerías ni alambre, digamos, para toda la industrialización que requiere toda la parte eléctrica del mundo, particularmente los autos. El tema del litio también se ha caído en un tema que no es menor, ¿ya? Sobre todo por los precios que van y vienen, no dando una estructura saludable para empezar qué es lo que va a pasar y con amenazas, y ya de otras tecnologías por la sal. O sea, el litio es una especie de sal. Sí. Y que hay pruebas de motores que hacen con sal, que le echamos a la comida. En consecuencia, el mundo atraviesa una situación que no puede ser vista solo con los ojos de ayer. Hay que verlo también con los ojos del mañana. Y cuando ya tenemos, y nos han mostrado cómo hay robots, ¿ya? Que están cuidando adultos mayores, ¿ya? O hay robots digamos, que solucionan un montón de problemas que eran mecánicos, que han dejado cada vez con menos capacidad de trabajo, de obra de mano a las industrias. Los robots no se enferman, no piden licencias médicas, no hacen paro, no van a quejarse de la inspección del trabajo. Se dan cuenta del drama de lo que viene, ¿verdad? En consecuencia, ¿cómo vamos a solucionar en países como los nuestros, donde las tasas de natalidad son cada vez más bajas y donde esto no se sostiene con la fuerza de trabajo de la próxima década, si seguimos naciendo y digamos, muy pocos chilenos, por decirlo acá, en nuestro país, pero también en todo el mundo? Entonces, usted coloca todo en esta juguera, lo bate y dice, ¿qué hay de esto? ¿Para dónde vamos y qué hacemos? Bueno, ahí estamos. Por eso es que es importante, ya, tener cada vez, ojalá, programas como este, ya como Razones de Estado, donde estemos analizando circunstancias que van a venir al mundo y para las cuales nos tenemos que preparar. ¿Ya? Aquí estamos en cuestiones que son importantes, digamos, en general, porque también depende de la economía de nuestro país, que es chiquitito en el fondo del mundo, que todo es más caro, los fletes, todo es más caro para acá, pero sobre todo en el cómo nosotros nos vamos a relacionar con los países grandes del primer mundo, o sobre todo con las superpotencias como China y Estados Unidos. Ahora hay una reunión importante que se va a realizar, creo que hoy día va a ser entre los estados de comercio, la Secretaría de Comercio de Estados Unidos y Chile, para hacer este caso podemos volver a arancel cero. Perdón. En consecuencia, esto se mueve. Y esto, claro, no lo podemos, digamos, evidenciar solo de la perspectiva en que esto tiene que ver con, digamos, los movimientos, digamos, diplomáticos y, digamos, militares en el resto del mundo, como era hasta hace una década atrás. Todo esto cambió, pero cambió, distinguidos sobre todo, absolutamente. Hoy día los aparatos, digamos, tecnológicos permiten no solamente una gran ayuda a quien usa el aparato tecnológico. Yo ahora estoy hablando por un celular, ya con un sistema de audio muy fino que sale a través de nuestras emisoras a todo el país, pero estoy hablando de cualquier parte donde sea. Ya nos permite hacer esto. Esto era imposible hace 20 años atrás. Y hace 10 probablemente salía, pero con más, hoy día los problemas de audio son cada vez menores. O sea, hoy día tenemos la posibilidad de comunicarnos con una eficiencia gigantesca. En consecuencia, todo esto que no manejamos, la tecnología no es nuestra. La tecnología es heredada de otros países, particularmente de Estados Unidos. Se ha mejorado China y en varias cosas, pero usted empieza y saca una foto de lo que éramos hace, no sé, 50 años atrás, 40, 30, 20 y ahora 10, es totalmente distinta. Hace 10 años atrás la inteligencia artificial no era lo que es hoy día. Perdón. Hoy día esto se pregunta a cada rato. Ustedes se deben imaginar, porque a lo mejor usted no usa la inteligencia artificial, que es gratuita en algunos casos todos los días, pero hoy día usted lo que quiera lo pregunta, gratuitamente se lo responden. O sea, puede preguntar cuestiones, no sé, cuál es la farmacia de turno, no sé, pues en alguna ciudad digamos, del norte de Chile. Se lo dicen de inmediato. Pero también puede preguntar cuestiones que son más profundas.
sé, pues me duele, no sé, pues tengo tal temperatura, ya me siento dolor de cabeza esporádico, se me agita la respiración, ¿qué debo hacer? ¿Qué considero un médico al lado? Hoy día hay personas que conversan todos los días con la inteligencia artificial porque se han transformado en compañeros de respaldo psicológico. En cambio, o sea, conversa con un teléfono, conversa con una máquina, y la máquina les contesta, y la máquina los trata. Como conoce toda la historia, la máquina, por ejemplo, conoció un caso muy interesante de psicología de un joven, que ya él ya no va al psicólogo, ya va a la máquina que le dice, mira, tienes que, a la máquina que le responde, y le dice, como ya lo conoce, le entrego tantos antecedentes personales, que la máquina piensa, ya, la inteligencia artificial piensa por sí misma, y le contesta. Le dice, tómate un descanso, procura ver alguna película de tu atención, del libro que me hablaste el otro día, me parece interesante, querías abandonarlo, preocúpate de tus amigos que me dijiste. O sea, en el fondo, uno participa de sus secretos, de sus emociones, de sus intimidades con una máquina, y la máquina le contesta. ¿Usted no lo ha hecho todavía? Bueno, hágalo, es gratis, está en su teléfono, inteligencia artificial. Pregúntale lo que quiera. Cuestiones personales y cuestiones del mundo. O sea, nosotros la reflexión que hacemos, todavía nos queda esa reflexión de la que estoy formado como analista de Estado, de tener información clara, digamos, ver hechos razonables, cuáles son las fuentes, de dónde viene la información que estoy usando para esto, etcétera, etcétera. Pero hoy día con la inteligencia artificial cambió. ¿Y usted cree de que yo, auditor y televidente, que esto no lo están haciendo los Estados? ¿Usted cómo cree que se entera el Servicio de Impuestos Internos, ya, de otras cosas que tienen que ver con el pago de impuestos? ¿Usted cómo que cree que se enteran, digamos, de las situaciones del mundo, digamos, diplomático, si no es, digamos, avanzando con temas de inteligencia artificial? Podríamos preguntarnos nosotros hoy día qué está pasando en la relación, por ejemplo, que se iba a hacer, digamos, que se hizo en Estambul con las fuerzas digamos, diplomáticas de Ucrania digamos, Rusia, y lo que están tratando en los últimos momentos se lo van a decir de inmediato. En consecuencia, nosotros no podemos seguir mirando el mundo con los ojos de ayer. O sea, sería una torpeza, sería un sinsentido no entender que las cosas cambiaron. Porque claramente hoy día hay toda una estrategia en las marcas, ya la publicidad, en las comunicaciones, hoy día se hacen, digamos, con insumos que son totalmente distintas hasta hace solamente 5 años atrás. En consecuencia, usted y nosotros podríamos estar conversando ahora de circunstancias que esto se va retroalimentando, esto va a pasar finalmente a una cosa de inteligencia artificial. De hecho, muchas veces estos mismos digamos, cuestiones que nosotros hablamos con ustedes, lo transformamos en un texto, y ese texto ya se limpia o se pone más pulcro en función de lo que la inteligencia artificial nos puede ofrecer. En consecuencia, hay que tener mucho cuidado, ¿ya?, con aquellos que piensan que esto se puede analizar solo con los ojos del ayer. Los partidos políticos no recurren acaso a la inteligencia artificial para saber qué pasa con esto, para ver temas de encuestas o cuestiones de esa naturaleza con mucha más facilidad. ¿Usted cree que los diputados, los senadores, los generales, los coroneles o nuestros embajadores no están en esto también por orden del Estado? Usted sabe, distinguido editor inteligente que conoce todo el mundo, hoy día hay países que ya no están enseñando como enseñaban hasta 5 años atrás, sino que introdujeron derechamente la inteligencia artificial para los jóvenes que están empezando a estudiar. Claro, ¿eh? Entonces, seguramente este programa, que es para generar reflexión humana, reflexión pedagógica, reflexión política, claramente le da a usted ya un insumo distinto para mirar las cuestiones de una manera que hay que empezar a mirarlas, porque mirarlas por los ojos de ayer ya no sirve, ya no nos sirve. Es un complemento, nos acordaremos de aquello, pero hoy día eso cambió. La lucha que hay por los datos, de que observa todos los días el cerro, digamos, de nuestros radiotelescopios del Cerro Paranal, ya que reciben toda la información del universo. Sí. Lo que está pasando, y podríamos tener ahí la idea de por qué nosotros en una de las galaxias, de las millones que existen en el mundo, que es la Vía Láctea, cuánto más hay, de dónde venimos y hacia dónde vamos por producto de nuestra existencia, en la existencia de la humanidad.
En consecuencia, distinguidos auditores, esto internacional, claro que trae una mirada distinta. Ahora, claro, es probable que en el Consejo de Gabinete que esté diciendo en este minuto Boric, que está con todo su gabinete ahí en pleno, ya está viendo qué va a pasar con Procultura y qué va a pasar con su relación, no sé, de su cuenta pública de junio. ¿Cómo va a afectar? Y eso obviamente también tiene incidencia local, ya, pero también tiene incidencia externa. ¿Ya? ¿Y eso qué es lo que, y eso por qué hago este parangón? Es para poder entender, ¿ya?, cuáles son todas las consecuencias de la gesta del mundo y de cómo crecemos todos los días y hacia dónde vamos como humanidad. Hay que tener claro, no es la peleita Estados Unidos-China, es saber qué va a pasar con nuestros sistemas de vida y cómo se van a variar, pero rotundamente. Cuando llegó, se hizo la luz, Tomás Alva Edison hace 2 siglos, ¿ya?, nadie pensaba que llegó la luz. Ahora, más temprano, cuando llegó el gas a las casas, el tubo de gas, ¿ya?, que cambiaron toda la orgánica de cómo se cocinaba, cómo se hacían las cosas, cuando llegaron las lavadoras, cuando llegaron las calculadoras esas de bolsillo. Yo entré a la universidad en los años 70, imagínense, hace muchos años, se usaba la calculadora que traían 4 operaciones: la suma, resta, multiplicación y división, no sabía más. Hoy día, lo que usted quiera, y más si uno se lo pregunta a la inteligencia artificial y se lo contesta. ¿Cuánto es 21 por 700? Pues, ahora lo puede calcular, pero número difícil. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que entrar a saber en el mundo que estamos viviendo y cómo esto afecta. Yo creo que también es importante eso, Aldo, distinguidos auditores y televidentes, porque de alguna manera refleja un momento distinto. Ayer, para contarles una cosa personal, el fin de semana, estuve en un cumpleaños de una dama, la profesora Olivares, que cumplió 101 años. Estuve con su familia. Y yo decía, 101 años, yo la miraba, ya, participando ahí con sus hijos. Y aquí en el barrio Chayancillo de Copiapó. Y me da tanto gusto saber que cómo había sido la vida de las personas que transcurren en tantos años y la reflexión a la que nos lleva eso de saber lo que va a ser el mundo y de cómo estos años, que son pocos, son apenas 100, ¿ya?, es un granito de arena en la historia del mundo. Vivimos muy poco y nos damos cuenta de todos estos cambios. Entonces, cuando esto ocurre y cuando esto pasa, lo que buscamos acá en Razones de Estado es buscar también la reflexión de nosotros. Es decir, cómo usted, que auditor, auditora, televidente, también mira el mundo a partir de estas reflexiones, que las hacemos obviamente con harto cariño, con harta dedicación, porque esto nos quita harto tiempo para hacer lo que pasa en el mundo, pero sobre todo para hacer una contribución, ya, de lo que significa esta mirada internacional, ya, que es escasa, que es básica, pero que de alguna manera nos da y nos pone en un contexto en que podemos seguir mirando el mundo con una visión distinta, creo yo, que la verdad hacer lo que quisiéramos, y sobre todo de adentrarnos a la realidad del actual manejo de la política, de la diplomacia, de la economía y de lo militar en el mundo. De eso se trata esto, Aldo. Así que me parece que ya estamos en la hora para terminar nuestro gesto del día. Exactamente, don Percival, estamos un poquito pasados, así que muchísimas gracias por acompañarnos y lo espero para la 1:30 después del noticiero para poder hacer el Escucha América. Ah, correcto, ahí perfecto, ahí ahondaremos mucho más en esto, así que bueno, a todos le deseamos este fin de semana un muy buen fin de semana. Así es que nos encontramos Dios mediante el próximo lunes en otra zona de Estado y más rato, después de la noticia de la 1:30, en otro Escucha América. Gracias, Aldo. Gracias, distinguidos auditores y televidentes. Muchas gracias, don Percival. Muy buenos días. Gracias. Y nosotros hacemos una breve pausa aquí en La Fuerza del Norte, Madero FM, en esta jornada de día viernes. Espérenos, no nos deje. La Fuerza del Norte, en Taltal y Papo.